entrar en el tema, porque por supuesto que esto ha generado muchísima crítica en las redes sociales. Hay una persona que por lo que veo es opositor de lo que otro te dice que es panista, ¿no? Es bastante claro que dice que es panista. Y el título del programa del día de hoy es justamente cómo es que los panistas o la oposición trae este discurso en contra del discurso del presidente López Obrador del sábado. Este es un discurso, usted me va a disculpar, que el presidente López Obrador da en el marco de una necesidad, y lo tenemos que hacer así, una necesidad bastante clara entre las naciones. Y esa necesidad es bien sencilla, la de mantener y la de cambiar la política actual. Hay que ser muy claros con esto. Mientras el presidente estaba conmemorando o estaba dando ese discurso para el aniversario del natalicio de Simón Bolívar, algo que también fue muy criticado porque empezó la derecha y empezó Felipe Calderón y todo eso a decir, nunca habíamos visto que en la historia se conmemorara en México el natalicio de Simón Bolívar, cosa que pues cada gobierno sabe a quién conmemora y a quién no, pero estamos hablando del Libertario de América. Entonces, bueno, quizás sí tenemos un poquito que reconocerle a Simón Bolívar. Para Felipe Calderón me queda claro que no, porque de libertades solo sabe la que él tiene. Ahora, critican el discurso del presidente López Obrador y sale Gustavo de Hoyos con este comentario en redes sociales. Gustavo de Hoyos, por supuesto, su queja es sobre la OEA. Y dice, en la OEA participan 34 de los 35 estados de las Américas. Sus órganos se integran y las resoluciones se adoptan por el voto mayoritario y usualmente unánime de sus representantes. Es ofensivo que López Obrador califique de este organismo de lacayo y proponga que desaparezca. No propuso que desaparecieran. Lo que hizo el presidente López Obrador fue proponer que se cambiara este organismo, dado que, bueno, quizás Gustavo de Hoyos no se ha enterado, porque pues, evidentemente su bolsillo y sus intereses no se han visto afectados por la OEA. Pero si no lo sabe Gustavo de Hoyos, con todo gusto, se lo recordamos. Lo ofensivo de la OEA es que este es un organismo que lo que ha hecho es intervenir en distintos países de América Latina, argumentando que están bajo ataque a la democracia y que hay dictaduras y que eso es inaceptable. Y han orquestado golpes de Estado. ¿Qué es lo que ha defendido la OEA? No seamos tontos. La OEA lo que ha defendido son los bolsillos de los más ricos y al final la OEA ha defendido que estén bajo la bota de Estados Unidos. No ha defendido principalmente la soberanía ni la democracia. El caso fue Bolivia. Mientras el pueblo efectivamente hubo un error de Evo. El error de Evo fue quererse reelegir otra vez, pero no fue un error que la gente quisiera cobrarle al partido o al movimiento que representaba Evo, sino que ya era suficiente con Evo. Y aún así el margen era mínimo. Pero eso no sirvió, ni siquiera porque el margen era mínimo, ni siquiera porque la intención del pueblo era clara y la molestia del pueblo era aún más clara. Sirvió para que la OEA dijera, bueno, el problema es este, vamos a ver de qué forma apoyamos para que se alcance la democracia. No. Lo que hizo la OEA fue ver una ventana de oportunidad para apoyar a un golpe de Estado y entonces imponer de alguna manera y apoyar a Yanine Áñez, que después de que llegó Yanine Áñez llegaron violencias a derechos humanos, asesinatos, represión, masacres, y esto la OEA, ¿no? Hagan de cuenta que dijo, y empezó a chiflar. No pasó nada, para la OEA no pasó absolutamente nada. Llegan las elecciones que el pueblo había pedido y gana el movimiento que había representado Evo Morales o el movimiento, el partido que representaba a Evo Morales, pero con un rostro distinto. Ahí estaba el problema. No querían a la derecha. No. Creo que es inconfundible que lo que logró Evo Morales durante tantos años de gobierno, la gente lo iba a querer cambiar de la noche a la mañana. No, las mayorías hablo, por cierto. No. El problema era algo distinto, pero la OEA aprovechó, junto con la derecha, vio un camino, vio la puerta, vio la ventana y dijo, pues aquí nos metemos. E impulsaron un golpe de Estado. Y entonces la OEA condena a todo tipo de movimiento democrático que desafíe los intereses en realidad de Estados Unidos. Situación que ocurre también con Cuba. Efectivamente, como en todos los países, no podemos decir que todos los países tienen una corriente hegemónica y que están de acuerdo todo con el gobierno que tienen. Por supuesto que no. Si no, no existirían partidos. Vaya, hay gente que está inconforme y otra que está feliz.
eso siempre va a pasar. Y en Cuba no es la excepción, ¿no? Cuba no es la excepción. Y también se han puesto en contra de Cuba. Estados Unidos particularmente ha dicho que Cuba es un país que promueve el terrorismo. Y yo en más de una ocasión he dicho, bueno, pero es que hay que tener madre para decir eso siendo Estados Unidos, cuando el principal negocio de Estados Unidos es la guerra, son las armas. Quien se ha dedicado de ponerle armas a los narcotraficantes y a los terroristas, de darles armas, ha sido el gobierno de Estados Unidos. No sé por qué nos hacemos guajes. Han sido los empresarios que están financiando a los gobernantes en Estados Unidos y no podemos decir que eso no es cierto, porque tampoco es como que se niegue o como que no sea transparente. No, lo peor del caso es que son tan cínicos que es algo que se sabe, es algo que se ha documentado y es algo que ellos tampoco van a negar. Entonces, esto, por cierto, también lo abordó el presidente en este discurso, ¿no? El presidente, y creo que es muy puntual, cuando habla de la relación entre México y Estados Unidos y dice que, de hecho, México es el principal productor de partes que se van a buques, a automóviles de guerra. Disculpen, no me acuerdo el nombre tal cual, pero recuerdo perfecto que después de decir eso, el presidente López Obrador dice, y no es para estar orgullosos, pero es una muestra de cómo la relación entre México y Estados Unidos es sólida. No es para estar orgullosos que México de alguna manera apoye a Estados Unidos con autopartes o con partes que justamente ellos van a utilizar para la guerra. No, con esta manufactura no es para estar orgullosos, pero la dependencia de Estados Unidos hacia México también es importante. Y esto ha pasado inadvertido por muchas personas. Esta parte del discurso, esa parte quizás nadie la retoma porque no les conviene, pero creo que es lo que justamente está evidenciando lo que ha pasado durante muchos años. Y en realidad, todo el discurso del presidente López Obrador de este sábado fue un discurso que llamaba a la unión, un discurso que llamaba al pese a la diferencia entre unos y otros, lo importante aquí es que nos respetemos. O sea, no es lo que aquí no, vaya, vamos a dejarlo en un segundo punto, no es tema si estamos de acuerdo con la revolución cubana, no es tema si estamos de acuerdo o no con los movimientos en Venezuela, eso no nos compete. Lo que nos compete es respetarnos entre naciones y respetar nuestras soberanías. Y de ahí va la molestia. ¿Cuántas veces hemos visto que Estados Unidos dice algo y entonces cierto grupo mexicano, sobre todo de derecha, Gustavo Adolfo, bueno, todos ellos, despiertan y dicen, es que Estados Unidos lo dijo, lo tienes que hacer? ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo dijo. Pero ¿quién es Estados Unidos para decirme a mí qué hacer? Estados Unidos, güey. Y ese es el argumento, pues Estados Unidos. Pero, ese es un país, yo soy otro, que Estados Unidos. O sea, como si de forma ciega tuviéramos que hacerle caso a Estados Unidos, cuando somos un país que, por si se les ha olvidado, hace muchos años peleó por su independencia y la Revolución Mexicana. Entonces, se les olvida esta parte de la historia y muchos de ellos son historiadores. Por eso rescato todo esto, porque la molestia, la verdadera molestia que está sobre la mesa es la molestia del por qué México puede llegar a ser mejor que otros. Hay personas que no creen que México o que otros países en América Latina tengan la capacidad de ser autosuficientes y existe todavía esta visión paternalista de que hay países mejores que otros, hay países de primera y hay países de segunda, y hay que ser honestos, los países que consideran de primera son los países que, si han sido considerados así, es porque han explotado a los países que consideran de segunda, cosa que es completamente ilógica, porque en realidad ellos no serían quienes son sin la manufactura y sin la mano obrera de otros países y sin los recursos naturales de otros países. Si esto es algo que no logramos dimensionar, si esto no es algo que no logramos entender, entonces no sé en dónde estamos. Por eso quiero justamente rescatar lo que más les ha molestado, porque cayeron en muchas desinformaciones y cayeron en muchas noticias falsas. ¿Y cuál fue la desinformación y cuál fue la noticia falsa? Que según no sé quién se le ocurrió a la tía Lili Telles o a la tía Claudia Ramírez, que no saben unas instituciones para hablar de la materia, que el presidente López Obrador había propuesto darle un premio al presidente de Cuba. Y no. Lo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue hablar sobre el pueblo de Cuba,
Vamos a rescatar, me dice, si este discurso del presidente López Obrador, la parte de Cuba, porque eso es lo que más les ha dolido, lo que el presidente llegue a decir sobre un país al que porque Estados Unidos lo ve mal, todos tendrían que verlo mal y no va por ahí. Lo que ha hecho Cuba con lo que ha tenido durante estos últimos años es histórico. Y si no logran entender, si no lo logran dimensionar, pues entonces no sé de qué estamos hablando. Vamos a ver y escuchar. Desde aquel tiempo, Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento, es toda una hazaña. Puede que mis palabras provoquen enojo en algunos o en muchos, pero como dice la canción de René Pérez Joglar, de Calle 13, yo siempre digo lo que pienso. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Pero también sostengo que ya es momento de una nueva convivencia entre todos los países de América, porque el modelo impuesto hace más de 2 siglos está agotado, no tiene futuro ni salida, ya no beneficia a nadie. Hay que hacer a un lado la disyuntiva de integrarnos a Estados Unidos o de oponernos en forma defensiva. Es tiempo de expresar y de explorar otra opción, la de dialogar con los gobernantes estadounidenses y convencerlos y persuadirlos de que una nueva relación entre los países de América es posible. Considero que en la actualidad hay condiciones inmejorables para alcanzar este propósito de respetarnos y caminar juntos sin que nadie se quede atrás. En este afán, pueda que ayude nuestra experiencia de integración económica con respeto a nuestra soberanía que hemos puesto en práctica en la concepción y en la aplicación del Tratado Económico y Comercial con Estados Unidos. A ver, ese es un punto importante. ¿En qué parte Estados Unidos, en qué parte, perdón, el presidente Andrés Manuel López Obrador está diciendo, no, que me le voy a ir encima a Estados Unidos? En ninguna. De hecho, justamente dice, creo que ya es tiempo de que dejemos esa visión de o estás a favor de Estados Unidos o estás en contra, y de o eres mi amigo o eres mi enemigo. Eso es absurdo. México durante muchos años evitó la molestia de tomar decisiones que debería de haberse tomado es que hay que apoyar a Estados Unidos. Imagínate, ¿no? Si nos ponemos con Sansón a las patadas, que también lo menciona el presidente López Obrador en su discurso, lo de Sansón a las patadas. No se puede meter con Sansón a las patadas, efectivamente. Es el socio comercial más importante de México y también lo dijo en su discurso el sábado. Pero hay gente a la que se le olvida mucho
se le olvida mucho esta dinámica. Y aunque México, por supuesto, tiene que cuidar esta relación, no puede estar volteando al otro lado y decir, es que en otros países no pasa absolutamente nada y porque yo tengo que cuidar solamente a Estados Unidos porque es mi socio comercial número uno, pues nada más. No, aquí hay cosas que por supuesto se tienen que ir cambiando y este posicionamiento que hace el presidente López Obrador, por supuesto que también da mucho de qué hablar, porque empiezan las críticas de primero que se ocupe de su país y después de que hable de los demás. Ok, pues ¿qué creen que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador? O sea, me llega a poner como en cierta, me confunden aquellos que dicen, es que el presidente nos va a poner como Venezuela y como Cuba, pero entonces también el presidente está hablando de la unión de las naciones, no solamente con Cuba, Venezuela, sino que la unión de todas las naciones, todas, completas, incluyendo Estados Unidos, o sea, no lo está excluyendo, lo quiere incluir. O sea, México está tomando este rol que siempre lo ha tenido, de ser el mediador entre uno y otro, un rol que durante muchos años estuvo como perdido ahí en el limbo, porque nuestros cancilleres, nuestros embajadores, nuestros cónsules, que de hecho todavía hay muchos cónsules así, que están rascándoselas polainas, literalmente, y aquí no viendo a ver cómo les pasa la vida, diciendo, pues lo que diga Estados Unidos, no pasa nada, sí, obvio. Creo que aquí tenemos que ser muy claros y muy contundentes en que México sí quiere dar un siguiente paso, pero efectivamente, lo que también involucra es muchas reformas dentro de México, para poder hacer una política exterior, para lograr lo que el presidente López Obrador quiere. Hay muchos cambios que se tienen que hacer al interior del país, cambios que se han comenzado a hacer. Y grave, don David, porque uno de los